Le corté las venas a mi padrastro con el mismo cuchillo que usaba para trinchar el jamón en las cenas familiares, viendo cómo su sangre salpicaba el suelo de baldosas que yo misma había fregado durante años. Mi madre, esa mujer que me parió y me vendió por un puñado de euros, gritó mi nombre como si aún tuviera derecho a él, pero yo solo sentí un vacío helado donde antes latía el amor filial. En ese instante, supe que la venganza no era un acto de justicia, sino el precio que pagaba por descubrir que la familia era solo una ilusión construida sobre mentiras y deudas. Madrid, esa bestia de hormigón y sol implacable, me había masticado y escupido de mil maneras, pero nada como el veneno que corría por mis venas esa noche de verano del 2023. Yo, Elena Vargas, de 28 años, con un título en Derecho que nos servía para pagar el alquiler y un corazón hecho trizas por los míos, había planeado cada paso con la precisión de un cirujano. No fue impulsivo, fue inevitable. Mi padrastro, Ricardo, el hombre que se coló en nuestra vida como un lobo disfrazado de cordero, me había golpeado por última vez esa tarde. Firma los putos préstamos. Elena, tu madre y yo te lo estamos pidiendo, rugió, su mano pesada aterrizando en mi mejilla con la fuerza de un yugo que llevaba años cargando. Y ella, mi madre, Carmen, desde la cocina oliendo a guiso quemado, solo murmuró: no te hagas la víctima aquí, hija. Es por el bien de todos. Ese fue el detonante. La traición no era solo el golpe, era su complicidad. Su elección de él sobre mí, de las deudas sobre mi dignidad. Recuerdo el olor a sangre metálica mezclándose con el jazmín del balcón, mientras Ricardo se retorcía en el suelo del salón, su traje barato empapado, los ojos desorbitados implorando misericordia que nunca le concedí. Elena. Por Dios, balbuceó. Pero yo solo apreté el mango del cuchillo, sintiendo como el peso de años de humillaciones se disipaba en un torrente rojo. No lo maté, no soy un monstruo. Solo lo dejé desangrarse lo suficiente para que entendiera el dolor que me había infligido, física y anímicamente. La policía llegó media hora después, alertada por los vecinos que oyeron los gritos. Mi madre, histérica, me señaló como la loca, la desagradecida. Pero en el fondo, en ese abismo de pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe que me consumía, yo sabía la verdad, esto era solo el comienzo de mi venganza. La verdadera justicia vendría después, cuando desenterrara los secretos que habían podrido nuestra familia desde dentro. Crecer en el barrio de Lavapiés, en el corazón palpitante y sucio de Madrid, era como vivir en una olla a presión donde el vapor de las especias marroquíes se mezclaba con el hedor de la pobreza y las promesas rotas. Mi padre, un carpintero andaluz que murió de un infarto cuando yo tenía 10 años, dejó un vacío que mi madre llenó con Ricardo 3 años después. Él llegó con su sonrisa de vendedor de coches usados, prometiendo estabilidad, un piso propio y cenas sin preocupaciones. Carmen, Elena será como una hija para mí, juró en la boda civil, mientras yo, con mi vestido de comunión reciclado, fingía entusiasmo detrás de una sonrisa forzada. Al principio, funcionó. Ricardo traía regalos, un móvil para mí, electrodomésticos para ella. Pero pronto, las grietas aparecieron. Las deudas. Siempre las deudas. Yo era la niña responsable, la que estudiaba hasta la madrugada bajo la luz amarillenta de la lámpara de IKEA, soñando con ser abogada para defender a los como nosotros, los invisibles de la España post-crisis. Mi madre trabajaba como camarera en un bar de tapas, sirviendo cañas a turistas que no sabían el precio de cada sorbo en sudor ajeno. Ricardo, en cambio, era un empresario emprendedor. O eso decía él. Invertía en criptomonedas, en startups que nunca despegaron, en préstamos para amigos que desaparecían con el dinero.
Y cuando los bancos llamaban, él se volvía el monstruo. Firma. Elena. Tu firma como avalista nos salva. Me suplicó por primera vez a los 18. Recién sacado el carnet. Yo, ingenua, lo hice. Pensé que era familia. Pero cada firma era una cadena más. Y cada impago. Un golpe velado, un empujón en la escalera. Un accidente con el cinturón. La primera vez que me pegó de verdad fue por negarme a avalar un préstamo de 20.000 euros para un negocio en Valencia. Estábamos en la cocina. El vapor del puchero empañando las ventanas. Eres una egoísta. Después de todo lo que he hecho por ti. Gritó. Y su puño conectó con mi costado, robándome el aliento. Mi madre entró. Vio el moratón formándose. Y en lugar de abrazarme, suspiró, Elena. No lo provoques. Ricardo está estresado por el trabajo. No te hagas la víctima. Esa frase se convirtió en su mente, un escudo para su culpa. Yo me tragué el llanto. Me até el pelo en una coleta y salí a la calle, donde el bullicio de lavapiés ahogaba mis sollozos. Allí conocí a Javier, mi refugio. Él era el barista del café etíope en la esquina. Un chico de ojos verdes y acento catalán que me sirvió un cortado con una sonrisa que no pedía nada a cambio. Javier se convirtió en mi confidente, el que escuchaba mis desahogos sin juzgar. Tu familia no te define, Elena, me decía mientras limpiaba la máquina de espresso, su voz un bálsamo en medio del caos. Pero incluso él no sabía todo. No le conté cómo Ricardo había empezado a mirarme de forma diferente, con esa hambre que disimulaba tras bromas pesadas. Estás hecha una mujer, hijita, comentaba, su mano demorándose en mi hombro. Mi madre lo ignoraba, o peor, lo alentaba con risas nerviosas. Es su forma de quererte, decía ella, como si el incesto emocional fuera un gesto de cariño. Yo me encerraba en mi cuarto, estudiando casos de violencia doméstica, jurando que algún día usaría ese conocimiento en mi contra. No contra mí, contra ellos. Los años pasaron como un río turbio. Terminé la carrera. Encontré un curro miserable en un bufete de barrio defendiendo desalojos de inquilinos como mi madre. Ricardo escaló sus deudas, 50.000. ¿100.000? Cada firma que me extorsionaba era un chantaje más sutil. Si no firmas, le cuento a todos lo de tu padre. Sabes que no era tan santo como crees. Esa amenaza me heló la sangre. Mi padre, el héroe de mi infancia. ¿Con secretos? Ricardo lo insinuaba para controlarme, pero yo empecé a investigar. Llamadas a primos en Sevilla. Registros viejos. Nada. Solo humo. Pero el miedo se instaló, un gusano royendo mi confianza. Una noche de otoño, todo estalló. Volví del trabajo exhausta, oliendo a papeles mohosos y café rancio. En el salón, Ricardo y mi madre discutían en voz baja sobre un nuevo préstamo. Necesitamos a Elena. Su sueldo es estable, oí decir a él. Ella dudó, no querrá. La última vez. La obligaremos, es sangre de mi sangre ahora. Sangre. Esa palabra me revolvió el estómago. Entré, y él me acorraló contra la pared. Firma, o te juro que te arrepentirás. El golpe vino rápido, un revés que me abrió el labio. Sangre en mi lengua, salada y caliente. Mi madre, desde el sofá, con las manos temblorosas, para... Ricardo. Elena, hazlo por mí. No te hagas la víctima. Grité, no de dolor, sino de rabia pura. Esto no es familia, es una puta cárcel. Salí corriendo, el sabor metálico impulsándome hacia el metro. En el andén, sola bajo las luces fluorescentes, juré venganza. No la loca, impulsiva, la fría, calculada. Empecé a documentar todo, fotos de moretones, grabaciones de amenazas,
Extractos bancarios que hackeé con un tutorial de YouTube gracias. Internet oscuro. Javier me ayudó. Sin preguntas. Si necesitas un testigo, aquí estoy, dijo, besándome la frente como un hermano. Pero en mi mente, el plan se tejía solo: exponerlos, arruinarlos, hacer que pagaran con la misma moneda. Poco sabía que el twist vendría de donde menos lo esperaba, de mi propia sangre. Los días siguientes fueron un torbellino de adrenalina y paranoia. Me mudé temporalmente al sofá de Javier, en su pisito de Malasaña, rodeada de vinilos de flamenco fusión y postes de Goya que me miraban con ojos acusadores. Esto es temporal, ¿verdad?, preguntaba él cada mañana, sirviéndome un desayuno de tostadas con tomate que sabía a libertad. Yo asentía, pero en mi interior, el fuego ardía sin control. Llamé a un terapeuta del Seguro Social, una mujer de voz ronca llamada Isabel, que me diagnosticó estrés postraumático con un boli raído. La familia es el primer refugio, pero también el más traicionero, me dijo en nuestra primera sesión, y sus palabras se clavaron como espinas. Hablé poco, planeaba más. Descubrí que Ricardo no solo me usaba como avalista, había falsificado mi firma en 2 hipotecas menores, robándome parte de la herencia de mi padre. Un mísero piso en las afueras que vendió sin mi consentimiento. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web me consumía por las noches. Me despertaba sudando, reviviendo el golpe, la indiferencia de mi madre. ¿Cómo podía ella, que me había mecido cantando sevillanas, elegirlo a él? Recordaba fragmentos de infancia, su risa contagiosa en las ferias de abril, sus manos callosas peinando mi pelo. Pero el cáncer de las deudas la había transformado. Ricardo la manipulaba con promesas de lujo, un viaje a Ibiza, un coche nuevo que nunca llegaban. Ella, a su vez, me sacrificaba para mantener la ilusión. Era un ciclo vicioso, él la endeudaba. Ella me presionaba. Yo cedía por amor residual. Pero ya no. Descargué apps de rastreo. Seguí sus movimientos. Ricardo frecuentaba un bar de apuestas en Usera, perdiendo lo poco que ganaba en ruletas electrónicas. Mi madre, turnos dobles, agotada, comprando lotería como si el destino pudiera redimirla. Decidí el primer golpe, anónimo, pero certero. Envié correos a los bancos con pruebas de las falsificaciones, capturas de pantalla, números de cuenta. Fraude por parte de Ricardo López. DNI 123456778Z. Avalista no autorizada, Elena Vargas. Adjunté mi declaración jurada, redactada en el bufete durante horas robadas. El backlash fue inmediato. Llamadas furiosas de Ricardo: maldita traidora. Te voy a hundir. Bloqueé su número, pero su voz resonaba en mi cabeza. Un eco de violencia. Mi madre me escribió por WhatsApp: hija, ¿qué has hecho? Nos van a embargar todo. Vuelve y arreglémoslo. Arreglarlo. Como si un abrazo pudiera borrar las cicatrices. Javier me advirtió: esto es un juego peligroso, Elena. La venganza corroe al que la ejerce. Él era mi ancla, el humanista en mi tormenta racional. Estudiaba bellas artes, pintaba murales de justicia social en muros olvidados, y su empatía me desarmaba. Una noche, después de un vino tinto demasiado fuerte, le confesé el plan completo: arruinar financieramente a Ricardo, demandar por violencia, y si era necesario, exponer sus affairs. Porque sí, lo descubrí: mensajes en su teléfono hackeado, citas con una contable de 30 y pico en moteles de carretera. Es un cerdo, dije, lágrimas quemando mis mejillas. Javier me abrazó: tú no eres como él. Recuérdalo. Pero en ese abrazo, sentí un cosquilleo nuevo, no fraternal. ¿Era él mi salvación? ¿O solo otro lazo que me ataría? El conflicto se extendió al trabajo. Mi jefa,
Una abogada viperina llamada Marta. Notó mi distracción. Vargas, si no estás al 100, búscate otro sitio. Aquí no hay espacio para dramas personales. Ironía cruel. Defendía a víctimas de desalojos mientras yo tramaba uno propio contra mi familia. Renuncié antes de que me echaran, usando el finiquín para alquilar un cuartucho en Chueca. Sola, por fin, el plan avanzó. Contacté a un detective privado, un ex policía jubilado llamado Paco, que por 500 euros me dio un dossier sucio. Ricardo no solo apostaba, lavaba dinero para una red de usureros marroquíes en Lavapiés. Pruebas, transferencias dudosas, fotos en garajes oscuros. Cuidado, niña. Estos tíos no juegan, me advirtió Paco, su bigote gris temblando. Yo sonreí, yo tampoco. La sociedad, esa gran indiferente, empezó a murmurar. Vecinos que antes me saludaban con hola, preciosa, ahora cuchicheaban la hija loca que denunció a su padre. En España, la familia es sagrada, un tabú intocable. Denunciar abuso es traicionar el honor colectivo. Mi prima Lola, la única pariente decente, me llamó desde Sevilla. Elena, ¿estás bien? Tu madre llora cada noche. Dale una oportunidad. ¿Oportunidad? La misma que me negó cuando sangraba. No, Lola. Esto va más allá. Colgué, sintiendo el peso de la tradición aplastándome. Pero la Toantín me impulsaba, un email a la Guardia Civil, anónimo, con el dossier. Semanas después, Ricardo fue interrogado. Volvió a casa hecho una furia, golpeando puertas. Mi madre, desesperada, me buscó en Chueca. La encontré esperándome en la puerta, ojeras como pozos. Hija, por favor. Él cambiará. Somos familia. La miré, esa mujer frágil que un día fue mi diosa, y sentí piedad mezclada con asco. Tú elegiste, mamá. Ahora paga. La ciudad parecía conspirar en mi contra. Madrid, con su sol de justicia que no perdona sombras, iluminaba cada rincón de mi perenoye. Caminaba por el Retiro, fingiendo leer un libro de Pérez Galdós. Pero mis ojos escaneaban rostros. ¿Era ese el sicario de los usureros? Javier intentaba distraerme con paseos, pero su preocupación crecía. Estás cambiando, Elena. Esta rabia te está comiendo viva. Tenía razón. En el espejo, veía ojeras, una mandíbula apretada que no reconocía. La desesperación se había mutado en obsesión, cada notificación era una bomba. Un banco congeló las cuentas de Ricardo. Él contraatacó, me demandó por daños morales, alegando que yo era la inestable, la que inventaba abusos por celos. El juicio fue un circo grotesco en los juzgados de Plaza de Castilla, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Mi madre testificó primero. Su voz quebrada, Elena siempre ha sido problemática. Ricardo es un buen hombre, solo estresado. Buen hombre. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Mostré fotos, grabaciones, el informe médico de moretones. El juez, un tipo calvo con gafas de montura gruesa, frunció el ceño. Señora Vargas, esto es grave. ¿Por qué no denunció antes? Ella balbuceó excusas, miedo, amor. Amor. La palabra me provocó náuseas. Ricardo, en el banquillo, me miró con odio puro. Es una mentirosa. Quiere mi dinero. Su abogado, un tiburón de corbata roja, desmontó mis pruebas como castillos de naipes. Fotos manipuladas. Grabaciones editadas. Dudé, por un segundo, en mi propia verdad. ¿Era yo la villana? Javier fue mi testigo estrella, describiendo mis pánico attacks, las noches de llanto. La vi llegar magullada, aterrorizada. Su voz tembló, y en ese momento, supe que sentía más que amistad. Después del juicio, en un bar de cañas cerca de los juzgados,
Me tomó la mano, gané el caso por ti. Pero ¿y si perdemos nosotros? Le besé, impulsiva, saboreando su calidez como antídoto al frío. Fue mi primer acto de vulnerabilidad en meses, un bálsamo efímero. Pero la victoria fue pírrica. Ricardo pagó una multa ridícula. Prometió terapia. Y mi madre me suplicó reconciliación. Ven a casa, hija. Empezamos de cero. Cero. Como si el contador de abusos se reseteara. No fui. En cambio, escalé la venganza. Usando contactos del bufete, filtré el dossier a un periodista de El País. Un tal Miguel que investigaba blanqueo en barrios inmigrantes. Esto es dinamita, me dijo por teléfono, su voz excitada. Semanas después, un artículo, El yerno perfecto, deudas, abusos y lavado en el corazón de Madrid. Ricardo fue arrestado esa misma noche. Esposas brillando bajo las luces azules de la policía. Mi madre me llamó histérica, por tu culpa. Nos has destruido. Destruido. Sí. ¿Pero y yo? ¿No estaba ya en ruinas? La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E asomó entonces. Un susurro traicionero. Soñé con mi padre. Su rostro borroso regañándome, la sangre no se lava con sangre. Mi niña. Despertaba empapada, cuestionando. Javier me consolaba, has hecho justicia. Ahora, vive. Pero la toantín no cesaba. Descubrí más, Ricardo no era estéril. Como nos había mentido, tenía un hijo ilegítimo con la contable. Un niño de 5 años que ahora reclamaba herencia. Mi madre lo sabía. Desde el principio. Quería protegerte. Lloró cuando la confronté en un café de sol. Su maquillaje corrido como ríos de tinta. Ricardo prometió que te cuidaría. Proteger. La palabra me hizo reír. Amarga. Me vendiste, mamá. Por un hombre que te usa como yo usé pañuelos para mis moretones. El conflicto se ramificó, social. Ahora legal y moral. Primos cortaron contacto, eres veneno, dijo Lola. En el trabajo nuevo, como freelance en un NGO para víctimas de violencia de género, me miraban con lástima. Eres valiente, decían, pero yo sentía vergüenza. La Dan de símbolo 1EF1 familiar, ese velo hispano de silencio, me asfixiaba. Y entonces, el primer efecto cadena, los usureros, alertados por el artículo, buscaron a Ricardo en la cárcel. Un accidente con una navaja en la ducha. Sobrevivió, pero mutilado, un pulmón perforado. Voz ronca para siempre. Mi madre, viuda en vida, me culpó, mira lo que has hecho. Sangre en tus manos. Javier y yo nos distanciamos, su bondad chocaba con mi oscuridad. No puedo verte autodestruirte, confesó una noche, cerrando la puerta suave. Sola de nuevo. El vacío me devoró. Pero la venganza demandaba más. Planeé el golpe final, confrontar a mi madre con la verdad sobre mi padre. Ricardo había mentido. Papá no tenía secretos. Era su arma para controlarme. Lo usé ahora. Un email con pruebas, tu marido era el mentiroso. Como tú. Ella respondió, te odio, Elena. Pero te quiero. Odio y amor. Entretejidos como venas. El invierno madrileño llegó como un manto gris, envolviendo la ciudad en niebla que reflejaba mi confusión interna. Paseaba por Gran Vía, entre neones parpadeantes y multitud navideñas, sintiéndome un fantasma en mi propia vida. El caso de Ricardo se enfrió, los usureros lo soltaron tras un arreglo que olía a extorsión. Él salió de la cárcel más delgado, con cicatrices que lo hacían parecer un villano de serie B. Mi madre lo cuidaba como a un rey herido, vendiendo joyas familiares para pagar abogados. Yo, desde mi aislamiento, monitoreaba todo vía redes sociales falsas. Sus posts, fotos de rehabilitación, captions de superando adversidades con amor. Amor. La bilis subía a mi garganta.
La TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG me golpeó fuerte una nochebuena sola en Chueca, comiendo ramen de microondas frente a la tele con villancicos que sonaban a burla. Llamé a Isabel, la terapeuta. Siento que he ganado la guerra pero perdido la paz. Ella, con su sabiduría curtida, replicó: la venganza es un espejo roto. Cada fragmento corta al que lo sostiene. Cortaba. Sí. Javier reapareció entonces. Un mensaje: no puedo dejarte sola en esto. Hablemos. Nos encontramos en un mesón de Chamberí, bajo guirnaldas rojas. Su abrazo fue ancla, su beso, redención. Ayúdame a parar, susurré. Pero el destino, caprichoso, tenía otros planes. El twist llegó como un rayo en cielo despejado. Una carta certificada, de un notario en Sevilla, herencia de mi padre. No el piso vendido, sino acciones en una viña familiar que Ricardo había ocultado. Valor: 200.000 euros. Y adjunto, una confesión grabada de mi padre antes de morir: Elena, si algo me pasa, desconfía de Carmen. Ella lo planeó todo. ¿Planeado? Mi mundo se tambaleó. Reescuché la cinta. Voz temblorosa de papá: tu madre tiene un amante. Ricardo. Me envenenaron lento, con deudas y mentiras. Protégete, hija. Envenenado. No infarto, asesinato. Mi madre, no víctima, sino verdugo. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber renació, mutada en furia cósmica. Confronté a Javier como no lo vi. Él, pálido porque el amor ciega. Pero ahora, ¿qué? Ahora, justicia verdadera. Reuní pruebas: autopsia revisada, pagué a un forense freelance. Testimonios de vecinos andaluces sobre las peleas pre-muerte de papá. Ricardo era cómplice. No el lobo solitario. Mi madre. La araña tejedora. El plan mutó: no solo arruinar, sino encarcelar. Envié el dossier a la fiscalía. Con mi nombre esta vez. Homicidio por codicia. La reacción cadena fue apocalíptica. Mi madre, al saberlo, irrumpió en mi piso: monstruo. Era por ti. Por darnos una vida mejor. Vida mejor. Golpeó mi pecho con puños débiles, lágrimas surcando arrugas prematuras. Papá merecía morir. Nos ahogaba con su honradez de mierda. Sus palabras, crudas, rompieron algo en mí. No la defendí. La grabé. Admítelo. Presioné. Sí. Lo envenené con pastillas extres en su vino. Ricardo lo ayudó. Por ti, Elena. Siempre por ti. ¿Por mí? La ilusión final se desmoronó. Ricardo, enterado, huyó a un motel en Toledo, pero lo rastreé. Lo llamé: ríndete, o publico todo. Su voz ronca: tú ganas, hijastra. Pero el odio te matará primero. Colgué, temblando. Javier me sostuvo: esto es el clímax. Elena. Elige, venganza o libertad. Elegí ambas. Ciega. La policía allanó la casa familiar esa madrugada, esposando a mi madre mientras gritaba mi nombre como maldición. Ricardo se entregó, balbuceando deals. Yo, testigo invisible, sentí un vacío eufórico. Pero la H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN acechaba: había creado un monstruo peor en mí. La sociedad estalló. Noticias en Antena 3. El crimen familiar de Lavapiés: hija denuncia a madre asesina. Titulares sensacionalistas. Debates en tertulias sobre la podredumbre de la España profunda. Midan de símbolo 1EF1. Irónicamente, se restauró. Era la heroína traicionada. Pero el precio: aislamiento total. Lola me llamó: eres valiente, prima. Pero feliz. No. La ley avanzaba lento. Audiencias preliminares donde mi madre me miró con ojos vacíos: te creé, te destruí.
Lo siento. Lo siento. Tarde. El juicio por homicidio fue un calvario de 6 meses. Un laberinto legal donde cada testimonio era una puñalada al alma. Madrid bullía con el escándalo. Viñetas en prensa me caricaturizaban como la hija vengadora. Una Madía moderna con toga. Yo, sentada en la sala, sentía los ojos de extraños como juicios. Mi madre, demacrada en el banquillo, ya no era la diosa, era una bruja andrajosa, defendida por un abogado de oficio que argumentaba duelo patológico. Ricardo, a su lado, cojeaba con bastón, su pulmón dañado silbando acusaciones mudas. Ella me arrastró, declaró, traicionándola en un twist menor que me satisfizo harto. Testifiqué 3 días. Voz firme pero interior en llamas. Describí los golpes, las firmas coaccionadas, el veneno en el vino de papá. No era venganza, era verdad, concluí, lágrimas traidoras rodando. El fiscal, un hombre de bigote impecable, aplaudió en privado: has desenterrado un nido de víboras. Pero Javier, en el público, me miraba preocupado. Nuestra relación, frágil como cristal, se resquebrajaba bajo el peso. Esto nos está separando, confesó una noche en su estudio. Pinceles esparcidos como venas abiertas. Te amo, pero no soporto verte así, calculadora. Fría. Fría. Sí, lo era. La Toantín me había salvado, pero también me había vaciado. Efectos cadena, la viña se vendió. Dinero para víctimas de fraude como yo. Doné la mitad a un refugio para mujeres maltratadas, buscando redención. Mi madre, en espera de sentencia, intentó suicidio en la cárcel, una nota: perdóname, Elena. La codicia me cegó. La leí en la visita. Plexiglas entre nosotras. No puedo, respondí. Sus ojos, idénticos a los míos, suplicaron: eres mi espejo. Rompe el ciclo. Romper. Quería. Pero el pH símbolo 1 símbolo 1 Edenwebe era adictivo. Un fuego que calentaba mi vacío. El clímax estalló en la audiencia final, bajo un sol abrasador de junio 2024. El juez dictó: cadena perpetua para mi madre por homicidio agravado. 20 años para Ricardo por complicidad y fraude. La sala estalló en murmullos, flashes de cámaras me cegaron al salir. Mi madre gritó: maldita seas. Elena, has matado a tu familia. Matado. Sus palabras ecoaron, un eco de mi propia duda. Corrí a los baños, vomitando bilis y arrepentimiento. Javier me encontró allí, de rodillas, su acabó. Ahora, reconstruye. Pero el twist mayor me esperaba fuera. Un periodista me interceptó con un sobre. Dentro, cartas de mi padre. No una, sino docenas, ocultas por el notario. Elena, silis esto. Significa que Carmen ganó. Pero tú eres fuerte. No odies, ama con justicia. Lloré entonces, no de rabia, sino de liberación diferida. La sociedad, Bolívar, me absolvió. Libros de autoayuda citaban mi historia, TED Talks sobre resiliencia. Pero el dan de símbolo 1F1 perdido pesaba: justicia o venganza. Los usureros, libres por falta de pruebas, enviaron un mensajero: deuda saldada. No más. Paz precaria. Javier y yo nos reconciliamos en un viaje a Andalucía, pisando viñedos que olían a tierra fértil. Empecemos, dijo, proponiéndome con un anillo de plata simple. Acepté, pero el fantasma persistía. H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me visitaba en sueños, mi madre envejeciendo tras rejas. Ricardo tosiendo sangre en prisión. ¿Valió? La ley, esa diosa ciega española, dictó sí. Pero mi corazón, no. El conflicto final era interno: perdonar o pudrirme. Elegí un término medio. Cartas mensuales a mi madre, sin respuestas al principio.
Una llegó. Meses después, te quiero. Aunque me odies. Odio. Se diluía. Lento. Un año después. En el otoño de 2025. Madrid me parecía renovada, hojas doradas en el retiro. Un sol que ya no quemaba. Yo, Elena Vargas, abogada pro bono en un centro para sobrevivientes. Había encontrado propósito en el caos. Javier y yo nos mudamos a un ático en Salamanca, financiado por mis conferencias sobre traición familiar, del abuso a la justicia. Él pintaba mi retrato, no como vengadora, sino como fénix, alas de fuego templado. Has pagado el precio, decía, besando mis cicatrices invisibles. La visita a mi madre fue el cierre. Prisión de Soto del Real. Vallas electrificadas como metáforas de nuestro abismo. Ella, canosa prematura, me recibió con manos temblorosas. Has venido. Asentí, sentándome. Para entender. Hablamos horas, su juventud pobre en Sevilla. El matrimonio con papá como escape. La llegada de Ricardo como tentación. La codicia fue mi cáncer. Tú, mi cura amarga. Lágrimas compartidas. No absolución total, pero un puente. Ricardo, en otra ala, se pudría solo, hoy que se arrepentía en cartas ignoradas. Efectos finales, Lola volvió, organizando cenas familiares reales en el sur. La sociedad olvidó, reemplazándome por escándalos frescos. Yo, marcada, pero libre. La venganza. Esa bestia. Me había forjado PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebea empatía. Toantina compasión. El twist último, embarazada. Vida nueva en mis venas. No repetiré ciclos. Juré a Javier. Mano en vientre. En las noches. Sueño con sangre no como herida, sino como lazo. La familia no es sangre, es elección. Elegí justicia. Pagué caro. Pero renací. Madrid, testigo impasible. Sigue latiendo. Y yo, con ella.